Es un placer poder saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y participar juntos de otro video tutorial donde hemos de analizar Cristo en el atrio o el patio del santuario en la serie fascinante de las 2300 tardes y mañanas. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es el primer mueble que se encuentra en el atrio del santuario terrenal. Y la base bíblica está en Éxodo 38 y el versículo 1, que dice así: Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos, y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. Vamos a ubicar el primer renglón donde menciona que el primer mueble que se encuentra en el atrio del santuario terrenal se le llama el altar del holocausto. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver cómo se relaciona el altar del holocausto con la visita de Cristo al atrio. Y la base bíblica está en 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a empezar recalcando lo que dice la primera parte del texto 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, porque es muy importante conectar esa frase con lo que dice el texto 19 para que no quede duda alguna de que la única forma en la cual tú y yo podemos ser rescatados de este mundo de pecado y maldad es con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la respuesta a la pregunta es que la relación que existe entre la visita de Cristo al atrio y el altar del holocausto es que el altar del holocausto representa la muerte de Cristo en la cruz cuando visitó el atrio del santuario. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Sigamos pues con el paso número 3, donde queremos ver cómo se conecta el primer segmento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas con el atrio del santuario. Y la base bíblica está en Daniel 9, versículo 26, que dice así: Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recordemos que la profecía de las 2300 tardes y mañanas es la más larga en toda la Biblia, y la hemos dividido en 2 segmentos en esta serie para que sea mucho más fácil de comprender. El primer segmento abarca 490 años y el segundo segmento abarca 1810 años. En este caso, la profecía del primer segmento tiene una conexión directa con el atrio del santuario, porque el primer renglón dice: y después de las 62 semanas, que es parte del primer segmento de los 490 años, se quitará la vida al Mesías. Es decir, este segmento anuncia la muerte de Cristo
la muerte del Mesías en el atrio en la cruz del Calvario. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Entonces, avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver en qué parte del primer segmento, es decir, de los 490 años, se le daría muerte al Mesías en el atrio. Y la base bíblica está en Daniel 9 y el versículo 27, que dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La primera parte del texto, que habla de la otra semana, se está refiriendo a la última semana de las 70. Y el texto menciona al final del primer renglón que a la mitad de la semana, vuelvo a recalcar, a la mitad de la semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, Cristo, de acuerdo al primer segmento de la profecía, el segmento de 490 años, debía de morir específicamente a la mitad de la última semana. Eso significa que debía morir históricamente en el año 31 después de Cristo. Esto es muy importante entenderlo. Ahora bien, si conectamos este detalle o este dato de la muerte de Cristo en el año 31 después de Cristo con el paso número 5, vamos a ver que además del año que habría de morir el Mesías, hay otros detalles que también fueron revelados con antelación. Y la base bíblica para eso está en Levítico 23, versículos 4 y 5, que dicen así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Quiero recordarle que en la Biblia se enseña de una y otra manera que Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado por nosotros. Él es el verdadero Cordero Pascual. Así que la última parte del verso 5 nos hace ver que está hablando de la muerte de Cristo, porque dice: Pascua es de Jehová. Y además del año 31 que vimos en el paso anterior, este texto 5 nos revela con antelación que el mes en el cual Cristo habría de morir era el mes primero. El día que Él habría de morir era a los 14 del mes primero, y la hora que Él debía de morir, de acuerdo al texto 5, debía ser entre las 2 tardes. Entiéndase que para los judíos la primera tarde era a las 12 de la tarde, a las 12 mediodía, y la segunda tarde era a las 6 de la tarde. Entonces, Cristo debía morir entre las 12 y las 6, específicamente a la mitad de las 2 tardes, a las 3 de la tarde, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que si unimos todos estos detalles, podemos ver que entre el paso 4 y el paso 5, la Biblia revelaba con antelación que Cristo debía morir el 14 del mes primero a las 3 de la tarde en el año 31 después de Cristo. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Entonces, permítame invitarle a avanzar ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuál es el segundo mueble
que se encuentra en el atrio del santuario terrenal. Y la base bíblica está en Éxodo 38 y el versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El segundo mueble en el atrio del santuario terrenal se encuentra ubicado al inicio del versículo 8. Se le llama la fuente de bronce. Otras personas lo identifican como la fuente de bronce con agua. Muy importante ese detalle. Estamos listos entonces para continuar con el paso número 7, donde queremos ver cómo se relaciona la fuente de bronce con agua y la visita de Cristo al atrio. Y la base bíblica está en Tito 3, versículo 5, que dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Recordemos que estamos hablando del segundo mueble, la fuente de bronce con agua, pero no podemos desconectarlo del primer mueble porque estos son los dos únicos muebles que están en el atrio del santuario terrenal. El primer mueble tenía que ver con derramamiento de sangre y la sangre es símbolo de muerte. El segundo mueble tenía que ver con derramamiento de agua, la fuente de bronce con agua. Y el agua es símbolo de vida. Así que tenemos dos cosas que se derraman en los dos muebles distintos. En el altar del holocausto se derrama sangre cada vez que muere el cordero y esa sangre representa la muerte. En la fuente de bronce con agua se derrama agua cada vez que se limpian y se lavan en la fuente y esa agua representa la vida. Porque en realidad la fuente de bronce con agua representa el momento cuando Cristo recupera su vida después de haber muerto en el altar del holocausto. Por eso quiero que miremos en el segundo renglón del texto donde dice por el lavamiento de la regeneración, es decir, por el lavamiento con el agua en la fuente de bronce de la regeneración, de la resurrección y por la renovación en el Espíritu Santo. Cristo fue regenerado, fue resucitado simbólicamente al ser lavado en la fuente de bronce con agua y renovado con un cuerpo glorificado por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la relación de la fuente de bronce con agua y la visita de Cristo al atrio es porque ese mueble representa la resurrección de Cristo después de haber sido sacrificado en el altar del holocausto. Con eso dicho, queremos avanzar entonces con el paso número 8, donde queremos ver qué ceremonia se practicaba en el marco del santuario terrenal días después del sacrificio de la Pascua. Y la base bíblica está en Levítico 23, versículos 9 al 11. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Quiero que miremos que en el versículo 10 encontramos la ceremonia que debía llevarse a cabo días después de la muerte de Cristo con el sacrificio de la Pascua. Porque el segundo renglón dice: traeréis al sacerdote
una gavilla por primicia de los primeros frutos. Esa gavilla mecida, esa primicia, es la ceremonia conocida como la gavilla mecida y ocurría días después del sacrificio de la Pascua. Con eso en mente, quiero invitarle a continuar con el paso número 9, donde queremos ver en qué sentido la ceremonia de la primicia de la gavilla mecida se relaciona con el Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en 1 Corintios 15, versículos 20 y 23, que dice así: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Si conectamos la ceremonia de la gavilla mecida, la primicia de la gavilla mecida con el Señor Jesucristo, tenemos que concluir, de acuerdo al verso 20, que esa ceremonia representaba la resurrección de Cristo de los muertos, como primicias de todos aquellos que se levantarán por su poder. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? ¿Lo viste claramente en el texto? Perfecto. Entonces, con eso dicho, llegamos al paso número 10, que es el paso final de este tutorial, donde queremos ver por qué la visita personal de Cristo al atrio del santuario era fundamental para nuestra salvación. Y la base bíblica está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que dicen así: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay una frase que se repite en los dos versículos que es fundamental en este contexto, y es la frase que dice conforme a las Escrituras. Porque lo que hizo Cristo cuando vino a este mundo a vivir 33 años y medio en el campamento y después entrar voluntariamente al atrio para morir como el Cordero Pascual, fue simplemente seguir las profecías al pie de la letra y cumplirlas para la honra y gloria de Dios y para nuestra salvación. Todo estaba predicho en las profecías de Daniel, en las profecías del santuario, y Cristo simplemente decidió ser obediente al plan de Dios y cumplirlo todo conforme a las profecías. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame animarle a repasar conmigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado, donde lo primero que vimos fue que el primer mueble del atrio del santuario terrenal se le conoce como el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Vimos que ese altar representa la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que ese altar del holocausto se conecta con el primer segmento de la profecía de Daniel de los 490 años, porque es en ese segmento que se anuncia la muerte del Mesías, obviamente en el altar del holocausto. Otro punto importante que vimos fue que, de acuerdo al primer segmento de la profecía de Daniel, el segmento de los 490 años, Cristo debía de morir a la mitad de la última semana, a la mitad de la semana 70, específicamente en el año 31 después de Cristo. Sin embargo, más allá del año que ya estaba profetizado,
también estudiamos que Dios reveló con antelación el mes en el cual Cristo debía de morir, el día en el cual debía de morir y aún la hora en el cual Cristo debía de morir. Porque leímos en la palabra de Dios que debía de morir en el primer mes a los 14 días del mes y entre las 2 tardes, que es a las 3 de la tarde, conforme a las Escrituras. Otro detalle que estudiamos es que en el atrio o el patio del santuario hay un segundo mueble identificado como la fuente de bronce con agua, o en algunos casos se le llama el lavacro. Este mueble representa la resurrección de Cristo de los muertos, porque así como en el altar del sacrificio se derrama sangre para representar la muerte, en la fuente de bronce con agua se derrama agua para representar la vida. Cristo muere en el altar del holocausto, pero resucita en la fuente de bronce. Y además de eso, estudiamos que hay otra ceremonia que ocurría días después del sacrificio de la Pascua, conocida como la primicia de la gavilla mecida. Y esta ceremonia, la primicia de la gavilla mecida, representa también la resurrección de Cristo, que era crucial para nuestra salvación. Y lo último que analizamos fue que era fundamental que Cristo visitara voluntariamente el atrio del santuario, porque era necesario que Él obedeciera cada una de las enseñanzas bíblicas y las cumpliera conforme a las Escrituras. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, voy a animarle a que dedique tiempo en oración a Dios, pidiéndole que le llene de mucha sabiduría para que puedas estudiar con este video tutorial y entender las explicaciones que estamos dando, de manera que puedas conectar las respuestas que aparecen en la guía de estudio con los versículos bíblicos que utilizamos. Y así usted pueda compartir estos 10 pasos de una forma sencilla y clara con aquellas personas a tu alrededor que tengan deseos de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y mientras tanto, quiero que sepas que seguiremos trabajando en otros videotutoriales para regresar pronto con la ayuda de Dios y compartírselo para tu bendición y para la honra y gloria de Dios. Así que manténgase conectado y que Dios le siga bendiciendo.